se sabe, del resultado de la reunión de Javier Milei con Kristalina Georgieva, la máxima representante, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Trascendieron algunas fotitos. Claro, ¿vio? Pero las fotos son cada vez más silenciosas. Sí, bueno, pero ya vamos a tener tiempito para espiar qué es lo que implica esa foto con la titular del fondo. Miguel, lo habíamos anticipado, este fin de semana largo hubo como una serie también de fotos y de posteos en relación a nosotros decíamos esta avanzada, algunos dicen como esta especie de cruzada del gobierno libertario, del gobierno de Javier Milei, y algunas referentes, la vicepresidenta Victoria Villarroel, por ejemplo, en contra de ejes, temáticas. Un eje es la educación sexual integral, por ejemplo, ¿no? Que de hecho hay toda una campaña muy fuerte contra eso, y se metieron con algunos textos, con algunos libros que forman parte de una colección de la provincia de Buenos Aires, que fue duramente atacada por distintos funcionarios. Estaba mirando, en su gran mayoría son autoras las que aparecen ahí, que también en este contexto tiene mucho que decir. Pero bueno, está en línea para charlar un ratito y para ayudarnos a pensar un poco qué significa esta avanzada del gobierno nacional contra, entre comillas, estos textos. Froilán Fernández, que es director de nuestra editorial, de la editorial de la Universidad Nacional de Misiones, además es docente en la carrera de Letras de nuestra Facultad de Humanidades, y agradecemos este tiempito. Froilán, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas te saludamos. Buenas tardes, Alicia, buenas tardes, Miguel, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias por atendernos. Un poco la excusa también era, hay una convocatoria a nivel nacional, en este caso en el Teatro Picadero, de varios autores, escritores, escritoras, que van a leer uno de esos textos que están siendo duramente atacados, ¿no? Que es Come Tierra, de Dolores Reyes. ¿Cómo está siguiendo esta... ¿qué sería esta polémica? No sé, me cuesta nombrar un poco esto. Claro, porque una polémica es un intercambio de ideas, y yo no sé si esto llega a esa altura, ¿no? No. ¿Qué es, en principio? Sí, me parece que más que polémica es... Bueno, la palabra que utilizaron ustedes en la apertura me parece interesante, es una suerte de cruzada, ¿no? Es un buen término en relación con toda la retórica religiosa que rodea la narrativa de la libertad avance del gobierno nacional, ¿no? Muy ligada a ciertas búsquedas de verdades absolutas que tienen que ver con atacar o, digamos, poner en tela de juicio el valor de ciertos textos, en particular de ciertos textos literarios, ¿no? Así que no sé si hay una polémica o es una suerte, digamos, de polémica vinculada con la necesidad de plantear ciertas políticas que tienen que ver con lo que se puede leer, lo que se puede contar en determinado momento histórico, en este caso esta etapa que estamos atravesando, ¿no? Pensaba también un poco, vos lo decías, esta presencia, entre comillas, de actores vinculados a ciertos espacios religiosos, porque esta polémica o esta situación surge a partir de la denuncia de una ONG, además, ¿no? Claro. Que andan ahora como en este rol de monitorear qué es lo que pasa en las aulas también, que es todo muy significativo todo esto. Claro, exactamente, sí, me parece que ahí hay una suerte de dinámica muy vinculada con el control de los discursos, ¿no? Característica de ciertos tipos de gobierno. Hay que decir también que, bueno, el control de los discursos, el control de lo que puede circular, de lo que se puede contar, de lo que se puede narrar en determinada época, no es exclusivo de un tipo de gobierno o tipo de ideología, es transversal a cualquier ejercicio del poder. En algunos momentos se manifiesta de modo más explícito, en otros de modo más tácito o sutil, ¿no? Aquí creo que hay básicamente un ataque directo
que tiene que ver con poner en tela de juicio determinados contenidos, como decías vos, vinculados en particular con la enseñanza de la ESI, de la educación sexual integral, y que tienen en este caso como intermediarios, digamos, a los textos literarios que circulan en el sistema educativo, particularmente en este caso en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces me parece que esa dinámica es una dinámica que es constitutiva un poco de una forma de ejercer el poder, y la vemos en las redes sociales, la vemos en los medios de comunicación masivos, y por supuesto se manifiesta a través de organizaciones como ONG, fundaciones, que en este caso están muy atentas a lo que se enseña y a lo que circula en el sistema educativo, ¿no? Estaba pensando, y estaría muy bueno que nos ayudes vos en tu expertise, ¿no?, analizar esto un poquito. Una de las tácticas más frecuentes, ya sea de algunos comunicadores o de las propias ONGs y su comunicación en torno a este tipo de situaciones cualesquiera, es usar la desmesura. Es decir, sí. Por ejemplo, los calificativos utilizados para estos libros, 21 en total, que son objetados, pornografía, por ejemplo, es una palabra que aparece muy usada, ya sea por ellos mismos o por los comunicadores, corrupción de menores. Hablemos un poco de esto, del uso de este recurso, digamos. Sí, creo que este gobierno, digamos, tiene una retórica muy hiperbólica, no muy exagerada, podríamos decir, como mencionabas recién, muy desmesurada. Es decir, es una de sus características. Maneja muy bien ciertos recursos vinculados, retóricamente hablando, con la circulación del sentido en el campo de las redes sociales y de la comunicación hipermediatizada del presente, ¿no? Y una de las características es esa. Primero diría la exageración, lo hiperbólico, lo desmesurado. Por otro lado también en articulación con eso cierta fragmentación, ¿no? Es decir, pues sacar de contexto los discursos, sacar de contextos las interpretaciones, y en este caso, bueno, particularmente estigmatizando o calificando, ¿no?, valorando determinado modo un corpus de textos literarios, dejando de lado en particular la condición que define a esos textos literarios, ¿no?, que es una condición vinculada con la ficcionalidad, con el trabajo estético sobre determinadas temáticas, con el trabajo estético sobre el lenguaje, ¿no? Y esas características no pueden, digamos, dejarse de lado cuando uno interpreta literatura y lee literatura, ¿no? Con lo cual, digamos, ahí hay una desvalorización del propio discurso literario, que uno podría estar vincularla, digamos, con cierta ignorancia, o digamos básicamente una necesidad de poner en cuestión el propio valor de esos relatos, ¿no? Yo creo que ahí tampoco hay nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol, diríamos, ¿no? Porque en realidad la acusación de pornografía a la literatura es tan vieja como la literatura misma, ¿no? Entonces uno puede ir, qué sé yo, al Satiricón de Petronio y leerlo en esos términos. Carmina Burana no se podría escuchar más, por ejemplo. Claro, exactamente. O puede pensar en las acusaciones que se le hicieron al Ulises de Joyce. Claro, de hecho, fue censurado por pornografía en Estados Unidos y circuló clandestinamente, ¿no? En la década del 20, en la década del 30. En Argentina también hay casos, es decir, pensar en la literatura de la década del 70, de la década del 80, los hermanos Lamborghini, ¿no? Sí. Entonces, cierto, digamos, el orden de la censura vinculado con ese calificativo es muy común de ciertos espacios políticos o ciertas configuraciones ideológicas, digamos, que estigmatizan muy rápidamente a los textos literarios acusándolos de pornográficos, ¿no? O de nocivos. Así que, bueno, hay una larga historia ahí que podríamos mencionar. Froilán, que se actualiza una vez más, digamos. Sí, y pensaba en esto de la actualización, en a quién le está hablando
o a quienes les están hablando, no sé, Villarruel, la referente de esta ONG que abiertamente dijo que ficción no en la escuela, porque también dentro de la propia escuela hay docentes a los que adhieren con este planteo. Y es más, claro. Estaban esperando que alguien les habilitara a no dar la ESI, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, bueno, creo que le habla a una comunidad educativa, por un lado, muy que adhiere, como vos decís, a ciertos posicionamientos vinculados con la enseñanza de algunos contenidos específicos, ¿no? Y luego, sí, a toda una opinión pública que sostiene la necesidad, por ejemplo, de no adoctrinar, entre comillas, en la escuela, ¿no? Entonces se leen textos como textos que adoctrinan o que circulan en relación con prácticas de adoctrinamiento, ¿no? Cuando la ficción en realidad tiene una gran potencia simbólica que es constitutiva del imaginario general de una sociedad, digamos, ¿no? Entonces uno no puede negar que la ficción forma parte de nuestra vida cotidiana, que forma parte de nuestra historia, digamos, ¿no? Y estos textos son casi todos contemporáneos, no tengo la lista completa, conozco algunos, he leído varios de ellos, son contemporáneos o relativamente contemporáneos, además son textos escritos generalmente por mujeres, ¿no? Por autoras, y trabajan desde el campo de la ficción, algunos de ellos, temáticas muy vinculadas, no solo con, digamos, la educación sexual, en realidad no trabajan eso, sino son abordados para enseñar eso, pero trabajan sobre todo cuestiones vinculadas con la historia nacional, el posicionamiento de la mujer en la historia nacional, la vida cotidiana y el papel que han tenido las mujeres en la construcción de la vida cotidiana en determinados momentos históricos, ¿no? Todo eso aparece en esos textos, con lo cual no es casual tampoco que haya un intento de censura a esas narrativas, ¿no? Así que bueno, a mí una de las cosas que me preocupa en relación con esto también es la subversión que hay del público lector, ¿no? Creo que hay ahí una fuerte en tratando de marcar la necesidad de sacar estos textos de la escuela, de no leerlos en la escuela. Hay una fuerte subestimación de una comunidad de lectores formada por jóvenes que quizás no leen tanta literatura, y esa es una función de la escuela, hacerles leer literatura, mostrarles al menos que existe la posibilidad de leer literatura, pero leen otras narrativas, y narrativas mucho más crudas que las que supuestamente plantean estas ficciones literarias, ¿no? Los jueguitos que juegan. Exacto, ¿no? Entonces hay toda ahí una fuerte subestimación, un doble estándar también, ¿no? Que tiene que ver con desconocer qué está leyendo ese público y de qué modo lo está leyendo, ¿no? En un mundo donde la literatura no tiene un valor central que tenía en otra época, ¿no? Entonces, ahí me parece que también esa reflexión es una reflexión que tendríamos que hacer en términos, digamos, de lectores, ¿no? Es decir, ¿por qué también se subestima la capacidad de interpretación que puede tener un público lector, ¿no? Estaba pensando a modo de ejemplo, hace algunos años muchos nos sorprendíamos de que, hablo de 2015, creo que fue 2016, algo así, cuando en Estados Unidos, en el estado de Texas, finalmente por decisión del gobierno de entonces, un gobierno republicano igual que el de ahora, cambió los estándares académicos y se prohibió la enseñanza de la teoría de la evolución en las escuelas secundarias del estado de Texas, donde se enseña una teoría donde, digamos, vinculada con el creacionismo. Uno a veces dice, uy, qué locura, no estamos tan lejos de ninguna de todas esas cosas. No, claramente no estamos tan lejos de eso, digamos. Creo que es un gran indicio de cuáles son las políticas educativas del gobierno en términos de definición de contenidos, ¿no? Es decir, qué se puede enseñar y sobre todo qué discursos pueden circular en un espacio que debería ser plural,
como la escuela, ¿no? Uh-huh. Es decir, que garantizar la pluralidad de voces, la pluralidad de perspectivas, debería alentar el debate público en relación con la pluralidad de voces y perspectivas, y la literatura tiene esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de poner en un relato, en este caso novelas, generalmente novelas, ¿no? La multiplicidad de voces que habitan una sociedad tan compleja como la nuestra, ¿no? Entonces, eso me parece que, como decís vos, Miguel, este es un indicio de lo que puede pasar si no la sociedad civil y sobre todo de los actores que habitan los espacios educativos, no realmente no reflexionamos sobre qué significa enseñar en determinados contenidos y determinados textos, ¿no? Pensaba también en esto que ellos explicitan, ¿no? Ellos, y uso ellos, en la batalla cultural, claramente acá hay un capítulo que están, o un ejemplo de hasta dónde es cierto esto que ellos dicen, ¿no? Que están en una batalla cultural y que están pensando una sociedad cada vez más conservadora, donde, no sé, en un tiempo pensar en una literatura erótica sería criminal, digamos, ¿no? Estaría más que prohibido, evidentemente. Exactamente, bueno, ha pasado en la historia, ¿no? La prohibición de determinados textos, sí, creo que tiene que ver con eso. Creo que que ahí me parece, yo soy muy escéptico, porque más allá de los mecanismos de censura, hay ciertos discursos y ciertos textos que son muy escurridizos, digamos, ¿no? Y es muy difícil que se le pueda poner un coto, un límite a la circulación de esos textos, más en el mundo de hoy, donde los modos de circulación son muy plurales, ¿no? Entonces, ahí creo que hay como también una especie de reivindicación de ciertos discursos de pureza, podríamos decir, ¿no? Que, bueno, quieren instalarse en el campo de la educación, de la escuela en particular en este caso, pero que no van a poder con la dinámica tan compleja que tiene la circulación de los discursos hoy en día, ¿no? De hecho, le están haciendo una gran publicidad a estas autoras. Exacto, ahí están haciendo afortunadamente, porque estamos hablando de autoras en general, que son autoras no muy leídas, ¿no? Es decir, sí leídas en un campo por ahí académico, o de ciertos lectores que tienen un vínculo con la narrativa, con la literatura, pero con la literatura ha pasado lo que ha pasado con casi todo tipo de arte, ¿no? Es decir, cada vez se ha vuelto un discurso más especializado, más de comunidades lectoras reducidas, ¿no? Y entonces, bueno, afortunadamente esto funciona como una campaña de difusión de esos textos, algunos de los cuales son muy buenos, digamos, ¿no? Es decir, yo pienso, por ejemplo, en Las primas de Aurora Venturini. Es una novela realmente muy buena, genial, es un texto escrito con un trabajo en el lenguaje que pone en cuestión todos los cánones literarios, y con una figura como Aurora Venturini, por ejemplo, que es una escritora que fue desconocida durante mucho tiempo. No sé si conocen su historia. Aurora Venturini fue una escritora que vivió mucho tiempo en Francia, después trabajó en La Plata, es docente de La Plata, ya se murió, ¿no? Y era muy amiga en su momento de Eva Perón. Después, cuando se fue a Francia, fue muy amiga de todo el grupo existencialista franceses, fíjense. Y cuando acá en Argentina se la conoce cuando gana un premio de novela, el premio Página 12 de Nueva Novela, que es un premio en el que estaba jurado, entre otros, Alan Pauls, por ejemplo, gran escritor, ¿no? Y cuando abren el sobre de la ganadora, se enteran que esa ganadora tenía 80 años. O sea que entonces la Nueva Novela era una escritora desconocida y ganó con esta novela, Las primas, ¿no? Y a partir de ahí tuvo un reconocimiento los últimos años de su vida muy interesante, que la verdad que sirvió para valorar mucho esa obra de Venturini,
Con lo cual, bueno, me alegro mucho de que le estén haciendo propaganda, porque la verdad es una gran novela. Y de paso recomendamos, entonces. Sí, entre otras, ¿no? Que están Sí. ahí, también Cabezón Cámara, Dolores Reyes, son muy buenas escritoras, digamos, ¿no? Pero, así que bueno, creo que eso también es lo interesante de este tipo de campañas, que en definitiva le pasó a grandes textos de la literatura, como Joyce, como Flaubert, ¿no? A grandes escritores que con campañas difamatorias terminaron siendo más conocidos que nunca. Totalmente. Bueno. Froilán, te agradecemos este tiempito aquí en la radio de la universidad. No, gracias a ustedes, por favor, un placer. Un abrazo, hasta luego. Froilán Fernández, director de la editorial universitaria, y queríamos meternos un poco